Agradecemos, Señor, esta mañana, este tiempo que hemos ya tenido de saludarnos, de compartir, de cantar también, de contar nuestro testimonio, también, Señor, de las buenas noticias que estamos recibiendo y de las distintas preocupaciones que tenemos como familia, por nuestras familias también, Señor. Dejamos todas estas peticiones delante de usted y hoy queremos pedir su dirección, sabiduría, para que sea su palabra hablando en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo traiga la luz, el entendimiento necesario para que podamos aprender a alimentarnos, Señor, de este alimento espiritual y podamos crecer como hijos, Señor, y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Oramos agradecido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta última semana hemos estado mirando, ¿no?, el testimonio del creyente y ahora como un título puse el ejemplo de Cristo como siervo. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo como un siervo en este párrafo. Y vemos el versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, queridos hermanos, entonces seguimos mirando, ¿no?, esta carta de Pedro que hemos estado analizando esta última semana. En el contexto hemos mirado ahí que como creyentes tenemos una responsabilidad, ¿no?, de obedecer también a aquellos que son nuestros jefes. Está hablando de los siervos, ¿o no? En el contexto de la carta está hablando de que los siervos deben estar sujetos a los amos. Y dice que debemos estar sujetos a los amos no solamente a los buenos y afables, sino que también a aquellos que son difíciles de soportar. Porque esto es un testimonio, ¿no? De alguna manera es un testimonio público, es un testimonio público y un testimonio privado. Público porque nuestros jefes están mirando, nuestros compañeros de trabajo nos están observando y es un testimonio público frente a ellos. Y privado es que nuestro testimonio delante de Dios, o no, nuestra relación, nuestra íntima relación con el Señor, no se puede ver afectado por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Por el contrario, debemos rápidamente estar a cuentas con Dios para estar en comunión nuevamente con nuestro buen Padre. Bueno, que suframos, o no vimos ahí en el versículo 20, que suframos, que la persona sufra, ¿no?, por tener alguna responsabilidad en algo que hizo, no es recompensante, ¿no? No hay una recompensa para aquel que sufre por algo malo que hizo, sino que por lo contrario, al que padece injustamente por causa de la fe, esto tiene un mérito delante del Señor. Eso estábamos mirando. Y ahí en el versículo 21 nos dice, ¿no? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, para esto fuimos llamados, refiriéndose a los sufrimientos por hacer lo bueno y por vivir en concordancia a lo que profesamos, siguiendo el mejor ejemplo de sufrimiento y obediencia. ¿Quién es? Bueno, sabemos, ¿o no? El Señor Jesucristo. Y así vamos a entrar en analizando un poco el párrafo anterior, vamos a entrar a analizar el versículo de hoy, esta mañana, versículo 22, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ahí está, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esta cita que está aquí, en este versículo 22, es la repetición de lo escrito por el profeta Isaías, refiriéndose a los sufrimientos del Mesías y a su estilo de vida en la tierra en obediencia a Dios. Es lo mismo, hermanos. Cada versículo que vamos a ver ahora, 22, 23, 24, 25, si usted lo analiza bien profundamente, como lo vamos a mirar, están totalmente relacionados con la profecía de Isaías 53. Miremos a continuación. Isaías 53, versículo 9 dice: y si dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y ahí está subrayado: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Se fija? La cita que Pedro está escribiendo en el versículo 22 es lo mismo que está escrito en Isaías 53, 9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca. Una pregunta natural es, ¿por qué Pedro no cita este pasaje de Isaías? Bueno, de alguna manera cita este pasaje para mostrar o indicarnos la impecabilidad de Jesucristo. Esta palabra impecabilidad, nosotros lo conocemos, ¿no? La mayoría como un término teológico para referirse a la vida santa y sin pecado de Cristo. Impecabilidad. Pedro está diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Isaías está diciendo lo mismo también, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pedro hace la referencia de Isaías 53 para mostrarnos de que Cristo, como hombre, no cometió pecado. Fue un hombre que sufrió, que padeció, pero sin pecado, y no hubo engaño en su boca. Encontramos también otras evidencias, ¿no? En cuanto al Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la cruz, uno de los malvados que estaba a su lado reprendió al otro, insultando, ¿o no? Reprendió al otro que estaba insultando al Señor Jesucristo y le dijo así, de esta manera, en Lucas 23, 41. Dice, nosotros a la verdad, aquí están hablando un malhechor al otro, le está diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ahí está subrayado, ¿no? Refiriéndose a Jesús, mas este ningún mal hizo. O sea, uno de los mismos malhechores que estaba en la cruz reconociendo la impecabilidad de Cristo, reconociendo que Cristo fue sin pecado, reconociendo que en Él no hubo ningún mal, Él no hizo ningún mal. Ellos como malhechores están pagando justamente por lo que hicieron, pero Jesús no, no lo hizo, no cometió pecado. Muchas personas también en la Biblia, ¿no? Ustedes pueden verlo, reconocieron la vida santa y sin pecado del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, aquí en su carta, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, subrayado, ¿no? Sin mancha y sin contaminación. Ahí está. Entonces tenemos a aquellos malhechores que estaban en la cruz, tenemos a Pedro, no uno de sus discípulos directos, reconociendo la impecabilidad de Cristo. No cometió pecado, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús personifica la impecabilidad y la inocencia, y dada su inocencia, su sufrimiento es completamente injusto, ciertamente. Él sufrió injustamente, lo acusaron injustamente, fue maltratado injustamente. Por lo tanto, el contraste entre Jesús y sus seguidores es mayor, hay un contraste mayor. Nadie puede con justicia quejarse del sufrimiento cuando considera el ejemplo que Jesús ha dado. Nadie puede decir, he sufrido tanto en comparación al sufrimiento de Cristo, que fue un sufrimiento injusto. Vimos en el párrafo anterior eso, ¿no? Que no es bueno que nosotros suframos por nuestros propios delitos, no por hacer lo malo, sino que quizás suframos por causa de nuestra fe, por ser perseguidos por nuestra fe, por defender, por proteger, o no por declarar lo que hemos creído frente a otros testigos, como compañeros de trabajo, o en este caso, como nuestro empleador, según el párrafo aplicado. Ahí Nadie puede jactarse que su sufrimiento es mayor. Fíjense lo que dice la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está subrayado, ¿no? Todos ofendemos muchas veces. Si alguna persona no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero lo cierto es que todos ofendemos muchas veces. Siempre estamos ofendiendo. Ofendemos constantemente a otras personas. Por consiguiente, la profecía de Isaías 53, versículo 9 que estábamos viendo, es aplicable solamente al Señor Jesucristo, donde dice ahí, no hubo engaño en su boca. Sin duda, el Señor Jesucristo como Dios hombre, ¿no? 100% hombre, 100% Dios, vivió como hombre sufriendo, padeciendo injustamente, pero sin pecado. Eso nos está diciendo el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño
en su boca. Bien, queridos hermanos, miremos ahora el versículo 23. Estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice así: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, está subrayado. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, como discípulo de Jesús, ¿no? El apóstol Pedro, como un discípulo de Jesús, puede dar testimonio personal del sufrimiento del Señor. Pedro estuvo presente, queridos hermanos, en el atrio del sumo sacerdote cuando Jesús fue acusado o juzgado ahí en el Sanedrín. Veamos este texto. Aquí está en Mateo capítulo 26, versículos 57 y 59, y después me salto al 67 y 68. Fíjense, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esta es una constante, fueron siempre la élite religiosa quien atacó al Señor Jesucristo. Los sacerdotes estaban reunidos, los escribas y los ancianos. Fíjense el 58, más Pedro, ahí está. Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, Pedro fue un testigo presencial de este juicio injusto que le hicieron a Jesús. Dice que él se sentó al lado de los alguaciles para ver la sentencia. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué le van a hacer? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué hicieron? Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Una y otra vez querían matarlo y buscaron falsos testigos siempre, permanentemente, para acusarlo injustamente. Cristo sufrió injustamente, padeció injustamente. Versículo 67. Entonces, ¿qué pasó? Le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tremendo, ¿no? Tremenda testimonio en relación a cómo fue tratado el Señor Jesucristo, injustamente. Sabemos o no a través de la Escritura que como Dios, Él pudo haber ejercido su poder soberano, Él pudo haber pedido, ¿no? Cuando estuvo también, cuando fue entregado a los soldados, él pudo haber llamado a huestes de ángeles que le servían para defenderle. Él pudo haberlo hecho, pero sin duda él sufrió injustamente en obediencia al Padre para cumplir el propósito que él venía a cumplir. También Pedro, como él presenció estos sufrimientos, también Pedro conocía perfectamente lo que sucedió con el juicio, ¿no? Ante Pilato. Los sumos sacerdotes y los ancianos nuevamente lo acusaron a Jesús de muchas cosas, pero él no respondió. Veamos el texto. Dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, se fijan nuevamente la élite religiosa acusándolo otra vez, lo acusaron, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Bueno, Pedro entonces experimentó los sufrimientos del Señor Jesucristo. Pedro también supo del juicio ante Pilato y cómo él no respondió, cayó en todo momento. Pedro también sabía que cuando Jesús colgó en la cruz, no se quejó, no estuvo sufriendo en la cruz sin quejarse. Veamos este texto también de Mateo. En realidad, hermanos, les muestro el texto, la cita, para que vean que ahí está, ¿no? Dice el versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Por lo tanto, hermanos, el contenido del versículo 23 de la carta del apóstol Pedro es lo que nosotros hubiésemos esperado de alguien que fue un testigo presencial como Pedro, ¿no? ¿Qué está diciendo?
quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. No, hablando de Jesús. Pedro lo vivió, Pedro lo vio. Cuando Jesús lo maldecían, él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ahí está. Pedro describe la paciencia y la resistencia de Jesús y sugiere que sigamos su ejemplo. Sin embargo, la tendencia nuestra, ¿no? Nuestra tendencia humana pecaminosa, sin embargo, nuestra tendencia siempre, siempre es responder con la misma moneda cuando somos insultados. Eso es lo que hacemos. Siempre respondemos con la misma moneda. No podemos quedarnos callados. Siempre tenemos que quizás responder al ataque, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo no maldecía con maldición, ni tampoco cuando Él estaba padeciendo, según el versículo 23, tampoco Él estaba amenazando. Aquí hay un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él reacciona al mandamiento del sumo sacerdote Ananías, que ordenó a los que estaban junto a él que le abofetearan en su boca. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo inmediatamente invocó el juicio de Dios, diciendo: Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Bueno, Pablo no sabía que se estaba refiriendo estas palabras al sumo sacerdote, pero él respondió. El sumo sacerdote mandó a bofetearlo y Pablo inmediatamente respondió invocando un juicio de Dios sobre esta persona. Esa es nuestra naturaleza. Rápidamente queremos responder, devolver lo mismo que nos están haciendo. A diferencia del Señor Jesucristo, no, por el contrario, Jesús no respondió maldición por maldición de ninguna manera. Dice, sino que oró por sus enemigos. Fíjense aquí en Lucas 23, 34. Dice, Padre, perdónalos. Aquí está hablando Jesús, porque no saben lo que hace. No respondió maldición por maldición, no respondió pidiendo un juicio a sus enemigos, sino que él está diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el final, queridos hermanos, del versículo 23 que estamos viendo aquí en Pedro, el final, Pedro señala la causa de la humildad de Jesús. Y él escribe así: si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no invocó la ira de Dios sobre sus perseguidores, ni clamó por venganza. Jesús sabía que su sufrimiento estaba divinamente ordenado, eso era. Él vino a morir por órdenes directamente del Señor, ¿o no? El Señor de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él vino a cumplir los propósitos y los planes perfectos del Padre. Vino a cumplirlo. No invocó la ira a sus perseguidores, no clamó por venganza, él estaba divinamente cumpliendo la ordenanza de su Padre, él tenía que tomar sobre sí la maldición que descansaba sobre la raza humana a consecuencia del pecado humano. Jesús estaba plenamente consciente del recto juicio de Dios contra el pecado. Por esta razón, Jesús confió su persona y su causa a Dios, el juez justo. ¿Se fijan? Ahí está el texto, ¿no? Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Otro texto más para compartir. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros, ahí está, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia justicia de Dios en él. Al que no conoció, lo mismo que nos dice en el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo, por lo tanto, no respondió con maldición. El Señor Jesucristo no clamó ni apeló a la justicia de Dios para castigar a sus opresores. Por el contrario, encomendó esta causa al que juzga justamente, a Dios, su Padre. Bien, veamos ahora, queridos hermanos, el versículo 24. Seguimos mirando.
Nuevamente, el versículo 24 dice, quien llevó el mismo nuestro, fíjense todas las veces, llevó que el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Nuevamente vemos una relación directa con la profecía de Isaías 53. Se los dije al comienzo. Estos versículos, estos 4 versículos que estamos viendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, están directamente relacionados con la profecía de Isaías 53. Perdón. Veamos la profecía. Isaías 53, versículo 4 y 5. Fíjense, ciertamente él llevó, ahí está con mayúscula, ahí está subrayado, llevó él nuestras, porque eran nuestras, no eran las suyas, eran las nuestras. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sufrió por nosotros, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuevamente nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos quienes, nosotros, curados. ¿Se fijan? El Señor Jesucristo muere en nuestro lugar. Y aquí Isaías está profetizando con respecto a la venida del Mesías y cómo sería su sufrimiento. ¿Por quién iba a morir? Por nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso es lo mismo que nos está diciendo este versículo, por cuyas heridas fuisteis sanados. Aquí Pedro también, en esta carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Me quiero centrar en lo que está subrayado, fíjese, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Aquí está el Señor Jesucristo siendo el sustituto. Él está tomando nuestro lugar. Él está tomando nuestro lugar. El Señor Jesús sufriendo por nosotros. Pregunto nuevamente, entonces, ¿cuál es el propósito de la muerte, del sacrificio de Cristo? Pedro responde aquí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjense lo que dice la otra versión, Dios habla hoy. Dice, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado, de tal modo que estamos muertos al pecado y vivimos para Dios en Cristo. Eso nos está diciendo este versículo. Él fue Él quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Fíjense lo que dice Gálatas en relación a lo mismo, el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Un texto muy conocido, ¿no? Muchas veces lo hemos memorizado y lo repetimos. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo mismo que está diciendo el versículo 24, que llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿no? En esta carne, lo vivo ¿de qué manera? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendía claramente el sacrificio de Cristo. Él estaba crucificado en la cruz con Cristo. Cristo murió por sus pecados. Y él estaba diciendo, ya no vivo yo, porque estoy muerto en mis pecados, sino que ahora Cristo vivo en mí.
Y lo que ahora vivo, ¿no? Ahora que estoy vivo, y lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo, ¿de qué manera? En la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, obedeciendo a Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. Versículo 25. Estamos terminando esta parte del párrafo. Versículo 25, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Nos dice así, porque vosotros, ahí está subrayado, erais, tiempo pasado, porque vosotros erais como ovejas que descarriadas, así vivíamos, esa era nuestra forma de vida, vivíais, erais como ovejas descarriadas, pero ahora, tiempo presente, ¿no? Le dice Pedro a sus lectores, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este versículo, nuevamente, queridos hermanos, Pedro hace la comparación con Isaías 53 y 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, ahí está subrayado, ¿no? Se apartó por su camino. Más Jehová, más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Si se fijan, es lo mismo que está diciendo el versículo 25 de Pedro. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ahí está, ¿o no? Éramos así, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Isaías nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Los lectores que recibían la carta de Pedro, ¿no? Pedro le escribió a esta audiencia y lo que ellos estaban recibiendo, esta carta, estaba muy familiarizado con la figura del pastor y de la oveja. Ellos tenían muy claro qué es lo que era un pastor y qué eran las ovejas. Lo entendían bien, no había que explicárselo, ellos lo entendían, era su contexto, era su realidad, vivían en este mundo con estos animales, el pastor que cuida a las ovejas para sostenerse, para tener alimento en la casa, eso es, ellos estaban muy relacionados con esta figura que se usa aquí, que Pedro está usando. El Señor Jesús frecuentemente menciona a las ovejas extraviadas y al pastor que cuida a las que se pierde. El Señor Jesucristo también usó esta figura del pastor y de las ovejas, y se refiere también a las ovejas extraviadas que se alejan. Fíjense aquí en Lucas, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿De qué manera triste? No, gozoso, ¿no? Encontró a esa oveja perdida, la pone sobre sus hombros, lleno de gozo de haberla encontrado con vida, ¿no? Porque estuvo constantemente en peligro, pero la encontró con vida. Y esta figura está usando el Señor Jesucristo aquí. ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una, ¿no va a buscar a la que se extravió? Y después vuelve gozoso por haberla encontrado con vida, no muerta, sino que con vida. Bueno, el Señor también usó esta figura. Cuando una oveja, queridos hermanos, se extravía, sabemos o no, queda apartada de la manada, se confunde y queda expuesto al peligro constante de muerte. Eso es, una oveja extraviada queda expuesta al peligro permanente a la muerte, por hambre, por sed, por una caída a algún lugar peligroso, por ser comida por algún depredador. Siempre una oveja extraviada, perdida, está en un permanente peligro de muerte, permanente, permanente, constante. Por esto es necesario, ¿no?, que el pastor venga a llevarla de nuevo al rebaño para ser cuidada y protegida. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, y aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Él dice, mis ovejas, ¿qué? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. ¿Se fijan? Está subrayado. El Señor Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, y al oír de su voz, ¿qué deben hacer? Me siguen.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una oveja no puede regresar si no oye la voz de su pastor, y este pastor es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pedro usa esta figura con relación al creyente como una oveja del Señor, aquí en el versículo 25, en esta carta que estamos estudiando. Pedro usa esta figura. El pastor, ¿no?, representa al que alimenta las ovejas. Fíjense el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. El pastor representa el alimento, el que alimenta a las ovejas, y el obispo es quien supervisa y cuida de ellas. Pedro llama al Señor Jesús como pastor y obispo de vuestras almas. Como oveja descarriada, el creyente debe volver siempre, siempre al buen pastor. Aunque de alguna manera como pastor tengo una responsabilidad en la iglesia, pero tenemos un pastor, al pastor de los pastores, como nos dice ahí en el capítulo 5, no lo puse, no lo proyecté, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es ese príncipe? El Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Esa es la responsabilidad de la oveja. Usted y yo tenemos una responsabilidad de obedecer la voz del pastor que está llamándonos. No podemos apartarnos cada cual por su propio camino, no. Debemos obedecer al Señor, sus palabras y seguirle. Y me siguen. Eso está diciendo el texto ahí. Como aplicación, queridos hermanos, ya que hemos leído y estudiado estos versículos, estos 4 versículos, como aplicación para nuestra vida, el versículo ahí 22 nos está diciendo que para el creyente, ¿no?, el mejor ejemplo de vida a imitar es la vida del Señor Jesucristo, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo no vamos a imitarle a Él? Justo, fiel, verdadero, sin pecado, la impecabilidad. El versículo 23 nos da el testimonio, ¿no? Nuestro testimonio debe involucrarnos a no responder maldición por maldición, sino que debemos dejar la injusticia en las manos de quien hace juicio justo. Hermanos, fíjense, que seamos acusados injustamente, que seamos tratados injustamente, no quiere decir que no usemos nuestro derecho como ciudadanos, ¿o no? Como ciudadanos, usted y yo podemos hacer uso de nuestros derechos, quizás usando, contratando un abogado, usando lo correcto para defendernos frente a aquellas acusaciones injustas. Pero siempre, siempre, hermano, siempre dejando la causa a Dios, quien hace justicia por sus hijos. Podemos y debemos. No podemos responder maldición por maldición. No podemos estar apelando a un juicio de Dios permanente, castigo sobre esto, Señor. Mira cómo tratan a tus ovejas, mira cómo tratan a tus hijos. Señor, castígalos. No, no, eso no es. Sino que el Señor Jesucristo fue el ejemplo, ¿no? Oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo 24 nos muestra que Cristo ha tomado nuestro lugar. Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es el sustituto. Nosotros somos los que debimos haber estado ahí. Él tomó nuestro lugar. Él muere por nuestros pecados y resucita para darnos vida eterna, para que ya no vivamos más esclavos del pecado, sino para que vivamos una vida santa y justa que agrade a Dios. Eso es, que vivamos una vida que le agrade a Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una vida que le agrade a Dios. Nuestra vida pecaminosa, nuestra vida pasada quedó crucificada en la cruz y ahora tengo una nueva vida en Cristo, y lo que usted y yo vivimos en la carne ahora como hombres, como ciudadanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Confiar, depender y vivir esta vida viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y por último, como aplicación del versículo 25,
Porque vosotros, dice, ¿no? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ya no somos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El creyente, querido hermano, el creyente que ha experimentado el perdón y la gracia de Dios y luego vive como una oveja descarriada, también está expuesto al peligro permanente de ser consumido por el sistema del mundo. Las heridas que pueda sufrir lejos de su pastor son consecuencia de su propia desobediencia y rebeldía. Pero el Señor, que siempre espera con sus brazos extendidos a que sus ovejas respondan a su llamado para sanar sus heridas y poner bálsamo en sus cicatrices. Hermanos, no podemos vivir como ovejas descarriadas, porque como una oveja descarriada vamos a tener heridas y cicatrices y estamos expuestos constantemente al peligro del mundo, al peligro de un depredador y que realmente quedemos muertos, lejos, desventurados, apartados del Señor. Qué maravilloso es el Señor que siempre, como el buen pastor, extiende su mano y Él llama a sus ovejas y esperan que sus ovejas vuelvan a Él y le sigan. Y Él, ¿qué hace? Él las alimenta, Él las cuida, sana sus heridas y pone bálsamo en sus cicatrices. Termina el versículo, ¿no? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, querido hermano, hemos terminado, espero que...